Si no te has dado cuenta, muchos videos en este canal tienen que ver con J. Gresham Machen, uno de los teólogos e intelectuales más importantes del principio del siglo XX. Pero hoy en día no hay muchos que sepan quién era. El propósito de este video es poner remedio a ese problema. Vamos a examinar brevemente su vida y tratar de entender el contexto en que defendió sus convicciones. J. Gresham Machen nació en 1881 en Baltimore, Maryland, hijo de padres acomodados y bien conectados. También eran cristianos entregados, en concreto presbiterianos, e intelectuales. Como niño, Machen fue empapado en la literatura, los idiomas clásicos, la Biblia y el Catecismo Menor de Westminster. La cultura de los Estados Unidos durante la crianza de Machen era plenamente protestante, pero señales de debilidad empezaban a aparecer. En 1893, la PCUSA, o sea, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, la iglesia presbiteriana dominante en el norte de los Estados Unidos, atravesó un divisivo juicio de herejía que tuvo como resultado la excomulgación de Charles Briggs, un teólogo quien, a pesar de su afirmación de los estándares de Westminster, los contradijo en sus enseñanzas, especialmente con respecto a la autoridad de las Escrituras. Mientras la excomulgación de Briggs fue un éxito a simple vista para los evangélicos, la controversia acolorada tenía como consecuencia que no querían emprender más juicios de herejía, aunque más y más liberales se unían a la iglesia. En este contexto, liberal no se refiere a las creencias políticas, sino a la negación de varios elementos fundamentales del cristianismo histórico, como la autoridad de las Escrituras, la existencia del sobrenatural, los milagros, y la resurrección de Jesús. Mientras tanto, Machen tenía poca idea de que su vida iba a estar ligada a la dirección de la Iglesia Presbiteriana norteña. Empezó sus estudios universitarios de los clásicos en Johns Hopkins en 1898 y después entró en el seminario de Princeton para estudios postgraduados en 1902. Todavía no estaba seguro de su rumbo profesional y le interesaba poco el ministerio cristiano. No obstante, se graduó del seminario en 1905 y fue persuadido a estudiar teología por un año en Alemania. En ese tiempo, los teólogos alemanes estaban a la vanguardia del pensamiento liberal y Machen estudió bajo uno de los más prominentes. Aunque las ideas mismas no eran completamente nuevas para Machen, había sido expuesto a esta escuela de pensamiento en los Estados Unidos. Quedó impresionado por el intelecto y la piedad de sus profesores. Su fe se vio afectada y esto, combinado con su incertidumbre profesional, lo hizo aún menos inclinado hacia el ministerio cristiano. Pero fue persuadido de cumplir con un contrato de un año en el seminario de Princeton como maestro de griego, sin más obligación. Al fin y al cabo, renovó ese contrato varias veces, mientras su convicción teológica volvía y empezaba a admitir un llamamiento al ministerio cristiano. Por fin aceptó ordenación en la PCUSA en 1914 y poco después fue dado la posición de profesor asistente en el Departamento del Nuevo Testamento. Durante los primeros años de ser profesor en Princeton, no se metió mucho en las controversias, pero al regresar de servicio no combatiente en la Primera Guerra Mundial, se encontró muy involucrado en los conflictos en la PCUSA. La controversia más visible de ese entonces tenía que ver con un plan de unión, por el cual la Iglesia se uniría en maneras significativas con otras grandes denominaciones protestantes. Machen luchó contra el plan, afirmando que necesariamente quitaría toda adhesión a los estándares de Westminster y, con eso, el carácter especial de la Iglesia presbiteriana. En medio de la controversia, Machen publicó su primera obra académica importante, El origen de la religión de Pablo, en el cual desmanteló varios intentos liberales de explicar el cristianismo de Pablo como distinto del de Jesús mismo y basado en otras influencias. El recibimiento del libro ayudó a establecer su credibilidad como una estrella conservadora en ascenso en la iglesia presbiteriana.
La obra más conocida de Machen salió 2 años después. A finales de 1922, un bautista liberal llamado Harry Emerson Fosdick predicó su famoso sermón "Ganarán los fundamentalistas", en el cual condenó a los esfuerzos de los conservadores para arrancar creencias liberales de la Iglesia. Afirmó que era esencial tolerar los que rechazaron doctrinas claves como la autoridad de las Escrituras, la resurrección corporal de Jesús, etc. Machen respondió a Fosdick y otros liberales con su libro Cristianismo y Liberalismo, ahora conocido como una de las grandes defensas del cristianismo histórico. Machen sostuvo implacablemente que la esencia del cristianismo está basada en hechos históricos, como la vida, muerte y resurrección de Jesús, y que el liberalismo, al rechazar estas verdades esenciales, no es cristianismo para nada. Por consiguiente, Machen instó a los liberales a ser honestos y renunciar a sus puestos en la Iglesia, ya que sus creencias se habían desviado de lo que habían jurado en sus ordenaciones. La controversia pronto llegó a su clímax. La afirmación de Auburn, circulado en 1923 y firmado por cientos de pastores en 1924, abogó por la tolerancia hacia los que sostenían diferentes teorías de la autoridad de las Escrituras, los milagros, etc. Los conservadores no pudieron asestar un golpe decisivo a ese esfuerzo liberal en la siguiente Asamblea General y nunca más tuvieron una oportunidad real. La disminución repentina de la fuerza de los conservadores en la Iglesia presbiteriana y entre los fundamentalistas más generalmente tiene raíces en un evento decisivo de 1925. El juicio de John Scopes por enseñar la evolución en una escuela pública fue una sensación nacional, y el líder de la acusación, un presbiteriano famoso y conservador llamado William Jennings Bryan, fue humillado en el tribunal de la opinión pública. Llegados a este punto, los liberales se enfocaron en el seminario donde Machen era profesor. El seminario de Princeton, desde la fusión de la nueva escuela y la vieja escuela de la Iglesia Presbiteriana en 1861, había servido como una fortaleza de la vieja escuela, oponiéndose al desplazamiento cultural y enfatizando la fidelidad doctrinal. Los liberales y centristas en la denominación condenaron la presunta intolerancia de la facultad y especialmente Machen. Por eso negaron a Machen una promoción rutinaria en 1926 y emprendieron un intento de quitarle el control del seminario de su liderazgo conservador. A pesar de las protestas de Machen y otros, la Asamblea General reorganizó el seminario en 1929. En ese momento, Machen y varios más renunciaron a sus puestos y fundaron el Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia. La misión del seminario nuevo era mantener vivo el espíritu original de Princeton, ahora que había sido rebasado por liberales. Machen fue la figura principal en esta controversia y en la fundación del seminario, pero todavía halló tiempo para completar la obra que consideró su más grande, El Nacimiento Virginal de Cristo, publicado en 1930. Como sugiere el título, el libro defiende la historicidad del nacimiento virginal contra una amplia variedad de ataques, y el libro sigue siendo muy valorado hoy en día. Aunque marginado más y más en su denominación, Machen siguió luchando, especialmente para sostener el seminario contra la oposición de la Iglesia y las dificultades financieras durante la Gran Depresión. Pero pronto entró en otra controversia, esta vez en el tema de las misiones. Desde 1923, Machen había expresado la preocupación de que muchos de los misioneros apoyados por la PCUCA echaron por la borda el énfasis en el evangelio y la conversión, a favor de un evangelio social enfocado en satisfacer necesidades humanitarias. Ahora, en 1932, un libro titulado Reconsiderando Misiones dejó este enfoque en claro. Y cuando la Asamblea General se negó a hacer frente al error, Machen fundó una junta independiente de misiones cuyo propósito era dirigir donaciones solamente a misioneros fieles.
Esta acción de Machen se entendía como rebelión contra la denominación. Algunos de sus aliados conservadores se alejaron y por juicios plagados de irregularidades, Machen fue condenado y excomulgado de la iglesia. Así que en 1936 centró su atención en la formación de una denominación nueva, conocida hoy como la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. Ahora Machen era el líder tanto de un seminario joven como una denominación nueva. Esta última, en particular, se enfrentó a diversas pruebas. No tenía muchos miembros porque pocas iglesias y pastores desertaron de la iglesia liberal, y ya se asomaban conflictos internos de teología y personalidades. Machen mismo dedicó muchos esfuerzos a la promoción y el fortalecimiento de la iglesia incipiente, además de sus responsabilidades de enseñanza y administración en el seminario. Por tanto, durante las vacaciones de Navidad, en vez de tomarse un bien merecido descanso, visitó varias iglesias pequeñas en la frígida Dakota del Norte. Allí se enfermó y fue hospitalizado y finalmente murió de neumonía el 1 de enero de 1937. La muerte de Machen fue un duro golpe al movimiento del que era el líder más prominente, y muchos de sus aliados no tardaron en escribir elogios y alabanzas. Los más interesantes, a lo mejor, eran los elogios de H. L. Mencken, el periodista ateo y acerbo, y Pearl Buck, una de las misioneras que Machen había criticado. A pesar de su rechazo de la fe de Machen, ambos contaron su admiración por su pensamiento claro, su determinación y su negativo a transigir sus convicciones. Hoy en día, la influencia de Machen continúa en formas tangibles por el impacto de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa y el Seminario Teológico de Westminster, y la popularidad de sus escritos, especialmente Cristianismo y Liberalismo. Además, su ejemplo como un defensor de la fe histórica también ha inspirado a muchos a vivir sus vidas con convicción y sacrificio. Si te interesa aprender más sobre la vida de Machen, ve los recursos que pondré abajo en la descripción de este video. Y si te interesa más contenido sobre esto, no te olvides dar like y compartir este video y suscribir a este canal. Gracias por mirar.